Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Vamos a tejer este ensamble, blusón, blusita, lo que lo queréis llamar, ¿vale? Muy fácil de tejer, tiene una puntada muy bonita y bueno, os la voy a explicar fácilmente y cuál es el proceso que vamos a seguir. Yo lo tengo cogido arriba con marcadores porque lo he cerrado para probármelo, para ver que me queda bien. Entonces vamos a empezar montando una serie de cadenas. ¿Vale? Lo primero, el material, el que queráis. Yo estoy utilizando algodón egipcio mercerizado, sería este en color blanco. Y luego para hacer el contraste, un color negro, estoy utilizando este finca, que este sí es un acrílico, esto no es algodón. ¿Vale? Pero tiene el mismo grosor, voy a hacer el contraste con el color negro. Así que un algodón del número 5 que le dicen, ¿no? Para un gancho 2,5. Yo estoy trabajando con el 2,5. Y bueno, cualquier material serviría. Te va a diferenciar a lo mejor la cantidad de cadenas que necesites, porque si tienes un material más grueso, un algodón más grueso, pues ya tendrías que montar menos. Pero como esto va por medidas, no hay problema. Lo primero que vamos a tomar, antes de explicaros nada, la medida no es de la cintura, es la medida más bien de hombro a hombro, porque te tiene que entrar, ¿vale? Y luego ya si tenemos que adaptarlo abajo a la cintura, esta es nuestra cintura. Pero no podemos hacerle el tamaño de la cintura porque si no, no nos entraría por la cabeza. Tenemos que pasar los hombros y todo. Así que yo le he dado un contorno de 90 centímetros, que sería una medida de 45, lo que tengo aquí. La puntada, múltiplo de 14, cada motivo. Con lo cual, si yo dejo 6 motivos para delantero, 6 para espalda, pues tengo que, este es el motivo, tengo que multiplicar 14 por 12, porque serían 6 y 6. 168 cadenas he tenido que montar yo. Y bueno, pues como voy a hacer una muestra, voy a montar solo 4 motivos. Serían 2 para delantero, 2 para la espalda, para enseñaros cómo es la puntada. Pero en mi caso, pues he tenido que montar 168 porque es un múltiplo de 14. Pues tú vas haciendo un múltiplo de 14, vas viendo, cerrando la cadeneta que hagas, comprobando que te entra bien por los brazos, ¿vale? Lo más ajustada posible para que luego no nos quede muy ancha en la cintura. Y sacas el múltiplo de 14 pensando siempre que, por ejemplo, no te vayan a quedar 11 motivos en vez de 12 como a mí, porque no podrías dividir 11 entre delantero y espalda, tiene que ser divisible entre 2. Entonces, pues te quedan 10, pues serían 5 y 5. Te quedan 8, serían 4 y 4, ¿vale? Te quedan 12 como a mí, 6 y 6, teniendo en cuenta eso. Tejeremos esa puntada un trocito, ¿vale? Yo diré ahora en medida cuánto, hasta aquí. Y una vez que haya llegado a esa altura, voy a empezar a trabajar independiente delantero y espalda, que aquí lo tengo cogido pero está independiente. Un trozo en recto. Una vez que tenga ese trocito en recto, que es como para que yo saque el brazo por ahí, ya voy a ir haciendo disminución hasta llegar al hombro. En la parte de la espalda hago lo mismo. Añado de nuevo la hebra y trabajo igual que el delantero. El trocito que haya trabajado para dejar el espacio de la manga y a continuación disminuciones hacia los hombros. Y luego ya, por último, que es lo que me falta a mí por hacer, es hacerle con el contraste del negro ese motivo que va por aquí, por todo el contorno, que a la vez nos va a ayudar a unir el delantero con la espalda. Y bueno, y nos quedaría también hacer aquí abajo el mismo motivo en negro. Bueno, pues empiezo con la puntada, que yo creo que os va a resultar más fácil una vez que lo vamos viendo. Es más pequeño y vas entendiendo el proceso, que es muy, muy sencillo, como te digo. En el original estoy trabajando con un 2,5 todo el tiempo, porque es un algodón finito. Pero aquí, como voy a hacer la muestra en una lana un poquito más gruesa, de hecho lo voy a hacer con un acrílico y más grueso porque quiero que veáis mejor la puntada, ¿vale? Que en un hilo tan fino. Y entonces tú ya lo haces con el material que tú quieras. Aquí he montado un múltiplo de 14 por 4.
son 56 cadenas. Voy a cerrar las cadenas en la primera cadena con un deslizado. Y ahora voy a trabajar esos 56 cadenas en punto bajo. Subo aquí una cadenita y ya hago aquí mi primer punto bajo. Pues todas las cadenas en punto bajo. ¿Vale? Voy haciendo lo que tenga en punto bajo. Cuando tengamos todos los puntos, cerramos aquí con deslizado y vamos a hacer una cadenita. Vamos a hacer una primera vuelta que es entera de cadenitas. Entonces vamos a hacer aquí primero un punto bajo en el primer punto. Y ahora vamos haciendo 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Solo salto un punto y en el siguiente hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Salto un punto y en el siguiente un punto bajo. Solo saltamos un punto, ¿eh? Te va a quedar la cadena con mucho vuelo, pero la intención es que coja el tamaño que necesitamos ahora. Que nos quede la cintura más estrecha y todo lo demás sea más grande. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, salto un punto bajo. ¿Vale? Pues toda esta primera vuelta así. Bueno, pues cuando llegues al final que ya te falta solo uno más por hacer, una anillita más por hacer, esa anillita haces una cadena lazada, entras en el punto bajo y haces un punto alto para quedarte aquí en el centro de la anilla. Y ahora vamos a empezar a hacer la vuelta, voy a llamarla la vuelta número 2. Aquí un punto bajo. De nuevo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo una anilla. Aquí punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tengo otra anilla. Hemos empezado con 2 anillitas. Ahora voy a hacer aquí el comienzo de un motivo. Vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 5 cadenas. De nuevo 3 puntos altos en el mismo sitio. 1, 2 y 3. En la siguiente anilla un punto bajo. Voy a separar con 5 anillas hasta el siguiente motivo. Cinco cadenas, una anilla. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente anillita, ya tengo 2. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ya tengo 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya tengo 5. Voy a repetir, después de esas 5 anillas, otra vez el comienzo de otro motivo. En la siguiente anilla hago 3 puntos altos. Un, 2, 3, 4, 5 cadenas y de nuevo en el mismo sitio 3 puntos altos. Y en la siguiente anilla un punto bajo. Ya tengo 2 motivos separados por 5 anillas. Voy a volver a hacer 5 anillas y de nuevo otro motivo. Y así hasta quedarme ya sin puntos. En el original, como tengo 168 puntos y me han salido un montón de anillitas de estas, me van a entrar 12 motivos en total. Aquí me van a entrar 4. Cuando has completado tu último motivo, te van a quedar aquí, mira, has terminado y has enganchado, te quedan 1 y 2. ¿Vale? Ahí haces 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3,
4, 5 y 2. Y ahora ya vas a cerrar con una cadena y un punto alto en el punto bajo. Te quedas aquí en el centro y sigues teniendo entre motivo y motivo 1, 2, 3, 4 y 5 anillitas de separación, ¿vale? Ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Esta vuelta en punto bajo no la cuento. Hemos hecho la de anilla, la de comienzo de los motivos. Ahora la vuelta número 3. Continuamos con los motivos. Aquí hago un punto bajo y ahora hasta aquí tengo que hacer anillas. 1, 2, 3, 4, 5. Una, me van a entrar 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 2. Justo en la anilla antes del motivo hago ya en el primer punto del motivo, tenemos 3. Vamos haciendo 1, en el segundo 2 y en el tercero el tercero. He trabajado los 3 puntos altos en puntos altos. Ahora hago 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Un punto bajo aquí en el centro del motivo. De nuevo 1, 2, 3, 4 y 5. Lazada y hago los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hemos completado el motivo. En cada motivo hacemos esto. Y aquí en la siguiente anilla hago un punto bajo. Voy hasta el siguiente motivo con anillas. Me van a entrar 4 en esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo aquí una. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 3. 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo 4. Y repetimos igual que hemos hecho en este motivo, en todos los motivos. Van 4 anillas de separación y el motivo. Tenemos que hacer los 3 puntos. Las 5 cadenas. El punto bajo. Las 5 cadenas. Los 3 puntos. Y el punto bajo en la siguiente cadenita. Hemos completado otro motivo. De nuevo, las 4 anillas y el motivo. Así hasta quedarnos sin motivo y terminar la vuelta número 3. Una vez que has terminado tu último motivo y tu punto bajo en la siguiente anilla, te queda solo una anilla. Haces 1, 2, 3, 4, 5, el punto bajo y ya la cadena y el punto alto en el primer punto bajo que hiciste. Tenemos de nuevo un 2, 3, 4 de separación y todos los motivos hechos. Vamos a hacer la vuelta número 4. Cadena. Voy a hacer aquí un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. En la anillita, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente anillita, un punto bajo. Y ya no tengo más anillitas, tengo el motivo. En esta ocasión vamos a hacer estos 3 puntos tejidos juntos, así que aquí hago sin terminar, en el siguiente y en el siguiente. Ahora lo cerramos todo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el primer anillita hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente anilla hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya vuelvo a hacer los 3 cerrados juntos. 1, 2 y 3. Cierro y engancho en la siguiente anilla con un punto bajo.
te queda motivo cerrado, 1, 2, 3 anillas, motivo cerrado, punto bajo en la siguiente anillita. Ahora los puntos las anillas que nos queden de separación, que van a ser en esta ocasión 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo una. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo 2. Y 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo 3. Y repito el motivo. Voy a hacer una vez más. 1, 2, 3. Cierro. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y los 3 puntos. 1, 2, 3. Cierro el punto bajo en la siguiente anilla. Hemos completado otro motivo. De nuevo van 3 anillitas de separación hasta el otro motivo. Así hasta completar todos los motivos. Cuando llegas al final, como has enganchado la única anilla que tenías, no tienes anilla, aquí haces cadena y el punto alto en el punto bajo. Bueno, pues vamos por la 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer la quinta, que es la última, y luego ya repetimos. Repetimos esas 5 vueltas de nuevo. Aquí hago una cadena y voy a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo en la siguiente cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo en la siguiente anilla o cadena, como la quieras llamar. Y 1, 2, 3, 4, 5, porque voy a entrar en la primera cadenita de las 3 que tiene el motivo en el centro. Hasta ahí. Para trabajar aquí en el centro del motivo de esta forma. 1, 2, 3 puntos altos sin terminar que termino. Hago 5 cadenas. Y repito. 1, 2, 3 puntos altos sin terminar que termino. De nuevo 5 cadenas. Y repito. 1, 2, 3. Cierro. Y ahora en la cadena, en la anilla que me queda dentro del motivo, hago un punto bajo. ¿Vale? Esto hace que ya terminemos el dibujo. Y ahora ya van cadenas hasta el siguiente motivo. 1, 2, 3, 4, 5. En el espacio, punto bajo. 2, 3, 4, 5 y punto bajo. Van 4 ahora, de separación. 1, 2, 3, 4, 5 y continúo. Tengo ahora mismo 3. 1, 2, 3, 4, 5 y el cuarto, porque tienes que entrar en la primera anilla del motivo. Y repite esto que hemos hecho aquí. 3 puntos altos cerrados juntos, 5 cadenas, 3 puntos cerrados juntos, 5 cadenas, 3 puntos cerrados juntos y ya el punto bajo en la anillita. Separas con 4 y repites toda la vuelta así. Y cuando ya terminas este último motivo, 1, 2, 3, 4, 5, te queda una anilla, ya no te queda más anilla, cadena y el punto bajo, o sea, el punto alto en el punto bajo. Vale, cadena. Hemos completado las primeras 5 vueltas del patrón y ahora voy a repetir otras 5 vueltas y otras 5 vueltas, porque esto lo hago yo por 3 veces antes de separar delantero de espalda. Pero
vamos a ir metiendo los motivos en el centro. O sea, primero vamos a hacer una primera vuelta todo en anilla, que es la vuelta número 1. Y ahora vamos a centrar los motivos, que entre motivo y motivo va un motivo, ¿vale? Pero primero, como te digo, tienes que hacer una vuelta, la vuelta 1, que es entera. Aquí hago un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí cuando llegas al motivo no entras en las cadenas. Entras en el punto. Entonces yo tengo aquí un punto. Voy a entrar aquí abajo. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Entra en el otro motivo. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el otro motivo. De esta forma, ¿vale? Y ya continúa 1, 2, 3, 4, 5 entrando en las anillas. Hasta el siguiente motivo, que harás lo mismo, que entrarás en los motivos. 1, 2, 3, 4, 5. Anilla. Vale, pues así toda la vuelta. Has completado la vuelta y haces la cadena y el punto alto. Cadena. Hago aquí un punto bajo para empezar. Y ahora lo que os comentaba. Va los motivos exactamente igual. Ahora hemos hecho la vuelta 1. Faltan 4 vueltas más. Y los vamos a ubicar. Fijaros que desde aquí que termina un motivo y aquí termina otro, hay 5 anillas. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, hay 6. Hay 6 anillas. Y va en el centro de la anilla. Entonces, empiezo aquí para que lo veáis mejor. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, exacto. Entonces, sin contar esta. El centro es este. Además que se ve perfectamente, ¿vale? En este lado. 2, 3, 4 y 5, sí. Sin contar la anilla de el motivo. Ahí van 5. 1, 2, 3, 4 y 5. No sé por qué antes he contado 6. Porque me he venido aquí arriba. Claro, me he venido a este motivo. Es este. Aquí, mira, la hojita, esta primera y esta de aquí, no la del centro, ¿vale? A partir de ahí. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces van 2 y 2. Y aquí el motivo. O sea que yo, tal como estoy ahora mismo ubicada, 1, 2, aquí el motivo. Solo tengo que hacer una anilla. 1, 2, 3, 4, 5. Una anilla. Y ya a hacer aquí los 3 puntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2 y 3. Hacemos un punto bajo y ahora, si os acordáis, en la vuelta número 2 van 5 anillas de separación, así que tú no tienes que estar mirando ni dónde va ubicado. Hace 5 anillas, 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo una anilla, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 5. Y estamos perfectamente, ¿veis? Aquí me quedan 2 y este es el centro. Ahí hago de nuevo un motivo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2 y 3. Punto bajo. ¿Veis que se queda en el centro? 5 anillas y aquí iría otro. 5 anillas, aquí iría otro. Vale, bueno, pues tú todos los que tienes que hacer. Terminas con la cadena el punto alto en el punto bajo. Y ya has completado pues, esa segunda vuelta donde ya has ubicado todos los motivos. Así que ya continúa con la vuelta 3. Te la voy a recordar. Cadena, punto bajo. Vamos haciendo anilla 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a justo ante el motivo, que sería ya. Así que aquí me entra una anilla nada más y hacemos el motivo, que en esta vuelta número 3 era hacer los 3 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, el punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y los 3 puntos. Y el punto bajo en la primera anillita. Ahora van 4 anillas de separación y repite. Terminas la vuelta con el punto alto, cadena, y vuelves a hacer ahora la vuelta número 4. Os la voy a ir recordando por encima, ¿vale? Porque esto es repetir ya. Punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5. Y ya estoy en el motivo. Ahora, aquí los 3 puntos que cerramos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora van 3 anillas. 1, 2, 3, 4, 5, la segunda. 1, 2, 3, 4, 5 y la tercera. Y aquí ya es esos 3 puntos cerrados juntos. Y cierro. Hemos completado, aquí hago un punto bajo. Hemos completado uno de los dibujos. Ahora irían 3 anillitas de separación hasta el siguiente motivo. Y así completamos la vuelta. 1, 2 y 3. Y ya estamos en el motivo. Volvemos a repetir lo que hemos hecho aquí. Y nos va quedando, como veis, entre motivo y motivo, un motivo. La número 4 completada y ahora voy a hacer la 5. Punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y punto bajo, porque tienes que entrar en la primera anilla de las 3 que tiene el motivo. Y aquí en la del centro hacemos 1, 2 y 3. Cierro 1, 2, 3, 4, 5. Repito 1, 2, 3. Cierro 1, 2, 3, 4, 5. Y repito 1, 2, 3. Cierro. Punto bajo en la siguiente anilla. Hemos completado el motivo de la vuelta 5 en uno de los motivos, así en todo. Ahora van 4 anillitas de separación hasta el siguiente motivo y repetimos. Hasta aquí he completado de nuevo 5 vueltas del patrón, ya tengo 10 vueltas. Bueno, en otras 5 más habría llegado a la altura donde separo delantero de espalda, ¿vale? Entonces serían un total de 15 vueltas más una, serían 16. La más una es la que viene ahora, que es la vuelta 1, que tendremos que terminar con esa, que es todo en anilla. Yo aquí me voy a quedar con las 2 repeticiones nada más del patrón, pero en el original hay 3. 2,
3, 4, 5. Entonces cuando tenga esas tres veces el patrón, que son 15 vueltas, haces de nuevo la vuelta 1, 4 y 5. Y ya separamos. Aquí recuerda que es en el motivo. Aquí arribita del punto. Y aquí en el punto. Vale, aquí va cogido en los 3 puntos. Y ya van a las anillas. Voy a completar la vuelta. Bueno, pues ya he cerrado la vuelta. Y ahora, mira, vamos a distribuir. Yo aquí lo tengo fácil porque solo tengo 4 motivos. Irían 2 delanteros, 2 espaldas. ¿Vale? Entonces tengo 2 delanteros y 2 para la espalda. En el original tengo 6 y 6. Bueno, como he terminado aquí, mira, entre final de motivo y final de motivo hay 5. A ver, tengo que tener 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, aquí. Aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Bueno, pues 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Entonces, justo donde tengo el marcador es el centro, donde he terminado la vuelta. Pues ahí será mi comienzo de delantero. Paso 1, 2 motivos y cuento 1, 2, 3, ¿vale? Y aquí 1, 2, ¿vale? Y aquí mi final de motivo, tanto de delantero como de espalda. En el original dejaría pasar 6. Entonces, entre motivo y motivo de un lateral, marco, que ya lo tengo marcado porque me he quedado justo ahí. Paso los 6 motivos, en mi caso, aquí paso 2 y aquí, después del motivo, pasas 2 anillas porque la tercera sería el centro y luego te quedan otras 2 anillas hasta el otro motivo, ¿veis? Vale, pues ya tienes marcado porque ahora vamos a trabajar solo delantero independiente y lo mismo que hagamos aquí en el delantero hacemos después en la espalda. O sea que volvería a añadir donde tengo el marcador la hebra y volvería a trabajar hasta el otro marcador. Lo hemos dividido en 2 mitades. Aquí tengo 2 veces repetido el motivo, pero ya sabéis que en el original van 3. Os voy a dar medida. Y aquí, como he repetido 3 hasta, como digo, hasta la separación, un total de unos 19 centímetros, ¿vale? 19-20 centímetros es lo que tienes que tejer hasta separar. Lo que hacemos es repetir de nuevo, pues esas 5 vueltas que ya tenemos la primera hecha de las anillitas y ahora iría donde ubicamos los motivos. Bueno, como yo me he dejado 2 y 2, a mí me viene un motivo aquí donde empiezo, donde termino y en el centro. Entonces, en el que tengo 6 en total, me van a entrar 5 motivos completos y medio y medio. Aquí que tengo 2 me van a entrar medio y medio y uno completo. Bueno, el medio lo empezamos aquí haciendo. Yo he hecho ahí un punto bajo y 2 cadenas para tener un punto y una cadena más para tener una de separación. Y ahora hago 3 puntos. 1, 2 y 3. Tengo medio motivo. Punto bajo. Voy separando con las cadenas que van, ya sabéis que 5 anillas. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo una anilla, así hasta 5. Tengo ya las 5 anillas. Aquí hago el motivo completo. Tres puntos, 5 cadenas y 3 puntos. Punto bajo. Vale, pues ahora 5 anillas y de nuevo el motivo. 5 anillas y de nuevo el motivo. En el original tengo 5 motivos. Y medio y medio. Aquí tengo 1, así que voy a hacer el final, voy a llegar hasta el final con las 5 anillas. Entonces, cuando has hecho tus 5 últimas anillas, que ya tienes aquí el marcador, terminas con el medio motivo. 1, 2 y 3.
cadena y un punto alto. Vale, hemos completado esta vuelta número 2 del patrón, pero solo haciendo delantero. Lo mismo que estoy haciendo aquí, luego lo repetimos en la espalda, ¿eh? Bueno, pues como era la vuelta número 3. Si te vienes aquí abajo lo ves, que había que hacer 3 puntos y un punto bajo aquí. Vale, hago una cadenita, giro. Aquí hacemos un punto bajo. Y ahora hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo que trabajar los 3 puntos. 1, 2 y 3. Recuerda que estamos haciendo aquí medio motivo nada más. Punto bajo. Ahora van 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. Porque van 4 anillas hasta que me encuentro con el motivo. Y repito el motivo. Bueno, pues esto es repetir el patrón, ¿vale? Los 3 puntos, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, 3 puntos, punto bajo. Y ya las 4 anillas, al siguiente motivo, así. Y ya cuando llegamos al final terminamos como hemos empezado. Terminas con los 3 puntos. Ahora van 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aunque aquí lo de las 5 la podíamos ahorrar y hacer a lo mejor una nada más, pero bueno, ya hemos hecho 5. Aquí el punto bajo. Vale, hemos completado. Giro, cadenita. Ahora, ¿cómo iría la vuelta número 4? Es esta que cierra, empieza con punto bajo, cadena, vale. Pues entonces sería aquí un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos estos 3 puntos que cierran. Y el punto bajo en la anillita. ¿Vale? Bueno, pues esto, ahora irían 3 anillas y aquí cerramos 3, las 5 cadenas punto bajo, 5 cadenas punto bajo, 5 cadenas, cerramos 3, punto bajo. Y ya me voy hasta el final con las anillas. Y terminamos como hemos empezado. Nos vemos ahí porque es lo que te tengo que explicar que es diferente. Y cuando llegas aquí al final, pues terminas igual que has empezado. Aquí tengo que hacer 1, 2 y 3. Cierro. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo en el espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Y punto bajo en el punto bajo. Vale. Bueno, aquí en vez de punto bajo en el punto bajo vamos a terminar, mirad, 2 cadenas y un punto alto, porque me quiero quedar aquí arribita. Aquí, así, ¿vale? Así. Y ahora, aquí teniendo en cuenta que tenemos 5 cadenas, la tercera sería como el punto alto, ¿vale? Nos va a quedar más rectito. Aquí hemos hecho 5 cadenas, serían 3 para un punto alto y 2 de separación. Vale, hemos terminado ahí. Ahora vamos a hacer la vuelta número 5, giro. En la vuelta número 5 hago 1, 2, 3 cadenas y aquí mismo hago un punto sin terminar y termino. Ahora 1, 2, 3, 4 y 5 y hago aquí en el espacio 1, 2 y 3 y cierro, engancho aquí con punto bajo. Estamos trabajando con medio motivo. Ahora vamos con la
cadenas, que irían pues 4 anillas de separación hasta el motivo. Vale, entonces ya he hecho las 4 de separación, 1, 2, 3, 4 de separación, el motivo, ahora van otras 4 de separación, el motivo, todo el tiempo. Ya tengo aquí 1, 2, 3, 4 de separación y ya estamos aquí al final. Aquí en el espacio vamos a hacer 1, 2 y 3, cierro 5 cadenas y aquí cuento 3 cadenas y en la tercera hago 1 y 2 y cierro y hemos completado la vuelta 5. Bueno, pues la vuelta 6. La vuelta 6 que de nuevo la vuelta 1. Vale, pues ahora repito la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 una vez más, porque ya para la manga solo he repetido 2 veces el patrón. ¿Veis? Aquí ya me ha crecido y voy a crecer otras 5 vueltas más. Voy a hacer como el comienzo para que veáis cómo. Bueno, pues en la vuelta 1, ¿cómo la empezaríamos aquí? Aquí la empezamos haciendo un punto bajo aquí, 2 cadenas nada más y aquí en el espacio un punto bajo. Vale, y ahora van 1, 2, 3, 4 y 5 todo el tiempo hasta el final. ¿Vale? Donde terminaremos como hemos empezado con las 2 cadenitas y el punto bajo. Y aquí ya terminas con las 2 cadenitas y el punto bajo. Vale. Cadena, giro. Bueno, pues ahora hay que volver a ubicar los motivos porque en la vuelta 2 volvemos a hacer motivos. Entonces, los motivos, pues ahora aquí tendría 1 y 2. De nuevo. Y en el original volvería a tener 6, porque ya no empiezo con medio motivo, ya empiezo el motivo haciéndolo aquí. Entonces, hasta ahí tengo que hacer cadena y a partir de ahora, bueno, pues estas vueltas que te faltan por hacer, una vez empieza con las 2 cadenas y el punto bajo en la primera anilla porque te la encuentras de 5 y en la siguiente vez te la vas a encontrar como yo la tengo ahora, que haces punto bajo y 5. 1, 2, 3, 4 y 5 y te salta este de 2, te vas al de 5. Entonces ya en la siguiente vuelta empezaría con el punto bajo, 2 cadenas y aquí un punto bajo, ¿vale? En vez de 5. Y la siguiente sería de 5. Una de 2 y otra de 5. Una de 2 y otra de 5. Empiezas y terminas igual. Porque estamos trabajando en recto. Cuando lleguemos al punto donde yo ya no quiero crecer más, que como te digo son 2 motivos lo que yo he hecho, o sea que es este segundo motivo que voy a hacer y nada más, ya empezaría con las disminuciones que ahora también te voy a explicar cómo. Continúa ubicando los motivos igual, pero siempre disminuyendo. Aún estoy en recto, voy a ubicar los motivos. Desde aquí tengo 1, 2, 3. Aquí es donde lo tengo que hacer. ¿Vale? Entonces me falta una anilla más. 1, 2, 3, 4 y 5. Con lo cual voy a empezar bien, porque voy a empezar aquí con 2. ¿Vale? El motivo, que como veis me encaja perfectamente. Tres, 1, 2, 3, 4, 5 y 3. Aquí el punto bajo. Vale, pues ya tengo un motivo ubicado. Aquí van 5 anillitas y el otro motivo que va aquí. Voy a hacer las 5 anillas. He hecho las 5 anillas. 1, 2, 3, 4, 5. El motivo. Y ahora ya hasta el final me quedan 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 2. Porque aquí te salta estas 2 cadenas. Vale, cadena. Continuamos. Ahora sería como la vuelta 3. Pues aquí, como tengo la de 5, hago un punto bajo, 2 cadenas y un punto aquí. ¿Vale? Ya las siguientes serían de 5. Ahora van 5. 1, 2, 3, 4, 5.
punto bajo. Y completo el motivo. Hago como el patrón de la vuelta 3, ¿vale? Todo el tiempo y termino como he empezado. Lo voy a adelantar. Bueno, pues ya he completado. Aquí me faltarían las 2 cadenitas y el punto bajo en el punto bajo. Bueno, pues continuamos ahora. Cadena, giro, punto bajo y aquí van 5. 1, 2, 3, 4, 5 y salto al siguiente espacio de cadena y ya estaría en el motivo. Pues como va la vuelta 4. Vale, vamos a completar esta vuelta número 4 también. Es que aquí no os quiero aburrir porque esto es lo mismo ya. Ahora ya recordad que tenéis que terminar como habéis empezado con las 5 cadenas. He completado la vuelta y ahora ya vamos a, bueno, pues a hacer las 5 que es la última. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer de nuevo 5. ¿Por qué? Porque quiero hacer un punto alto y 2 cadenitas de separación. Y aquí hago un punto bajo. Aquí le quiero dar un poquito de altura para que no sean tantos puntos bajos. Vale. Y ahora continuamos con el patrón. Aquí tengo que hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. El punto bajo. Aquí van esos 3 puntos pull con 5 cadenas de separación, ¿vale? Como es la vuelta número 5. Vamos a completarla. Y termino con las 2 cadenas y el punto alto en el punto bajo. Bueno, pues hasta aquí yo he alcanzado ya la altura que necesito para la manga. Ya no voy a trabajar en recto más. Ahora mismo estamos trabajando todo este trozo en recto. Ya paro y voy a empezar a hacer así hasta el cuello. ¿Vale? Todo el tiempo. Yo te digo ahora en el original hasta dónde. Aquí te puedo decir que son 2 motivos los que repito. Y ya seguimos con el patrón ubicando los motivos. Ahora tengo que hacer la vuelta que va toda en cadenas nada más y luego volver a ubicar los motivos. Que en esta ocasión, como yo no voy a crecer a los lados ya más, yo ya no voy a meter aquí medios motivos, que sería lo que pertenece a hacer ahora. Ya solo lo que me vayan quedando aquí. Vale, en el original me quedarían 5 motivos y medio, pero en este, pero me van a quedar ya en el original, en vez de medio, solo los 5. Repetiría las 5 vueltas. Ya para la siguiente vez que me pertenezca hacer, como nunca voy a meter ya en los lados, pues me irán quedando 4, 3 y 2. Yo cuando ya me quedan 2, ya he conseguido el largo que necesito. Aquí, bueno, aquí lo tengo muy fácil porque aquí ahora mismo solo tendría que hacer 1. ¿Cómo? Ya vamos a empezar a hacer las disminuciones desde ya, ¿vale? Desde la vuelta 1. ¿Cómo? Pues empezando con 1, 2, 3 cadenas siempre. Giro. Me voy aquí al espacio, me salto este, me voy aquí al espacio y hago un punto bajo. Y ya hago todas las cadenas. 2, 3, 4, 5. Todas las anillitas que aquí ya sabéis que van en el punto. En los motivos van en el punto. 1, 2, 3, 4, 5. En el punto. Voy así hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Voy así hasta el final. Cuando llegas al final, que te quedan aquí esas 2 cadenas y el punto alto, bueno, pues tú ¿qué haces? Aquí terminamos, hemos empezado con las 3 cadenas y aquí se termina con doble lazada y salto 2 puntos en la tercera cadenita, o sea, salto 2 cadenas en la tercera cadenita, que es arriba del punto alto, hago 1, 2 y 3 sacadas para sustituir esas 3 cadenas. De nuevo empezamos con 1, 2 y 3 y ya todo el tiempo empezamos así y terminamos así. O sea, empezamos con las 3 y terminamos con el punto alto doble. He empezado con las 3, me voy al siguiente espacio, hago un punto bajo. Y como ya no tengo que hacer motivo hasta aquí, pues todo el tiempo ya son 5 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. Yo tengo una muestra y solo tengo que hacer uno, pero es exactamente igual, aunque tengas más que hacer, ¿eh? Vas a empezar y vas a terminar igual. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. Y aquí todavía no tengo el centro es este. Me quedo otra más,
1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, ¿vale? Y es que se ve claramente que este es el centro, porque es, ¿veis el motivo? Aquí. Y además de aquí hay 1, 2 hasta el siguiente motivo. Hago el motivo, esta que sería la vuelta número 2. Entonces son los 3 puntos, 5 cadenas y 3 puntos. Punto bajo. Y de nuevo ya las 5 hasta el final. Las anillitas de 5 hasta el final. A ver, vamos a contar cuántas tengo al principio y así las mismas son al final. Sin contar las 3 cadenitas, ¿eh? Las que son de 5. 1, 2, 3 y 4. Tengo aquí 3, una más. 1, 2, 3, 4, 5 y ya tengo las 4. Entonces ya he llegado al final. ¿Veis? Aquí tengo el punto bajo y aquí están las 3 cadenas. Pues doble lazada y en la última cadenita, en esta que va detrás del punto bajo, es donde yo siempre hago el punto alto doble. Y de nuevo empiezo con 1, 2 y 3, giro y vuelvo a hacer aquí un punto bajo. ¿Veis? Va haciendo ya así. De nuevo, todo el tiempo ya 5 puntos bajos hasta el motivo. Aquí. Aquí. Y estoy en el motivo. Pues hago el motivo y vamos hasta el final. Y tengo al final pues 1, 2, 3, igual que al principio tenía 1, 2, 3, sin contar las cadenas. Doble lazada. ¿Cómo sabes que has llegado al final? Porque es tu última, has enganchado el punto bajo en tu último espacio de 5 cadenas. Ya los siguientes son 3. Aquí en esta cadenita, que es la tercera de las 3 cadenas, que va justo detrás del punto bajo, hago el punto alto doble. Y de nuevo 1, 2 y 3. Giro. Pues repetir todo el tiempo estos comienzos y estos finales. Aquí el punto bajo. ¿Veis que de este resto aquí está haciendo ahora así? Pues de nuevo 5. Cada vez me van quedando menos anillas y menos puntos. ¿Veis? Ahora tengo solo 2 en vez de 3. Y aquí completo el patrón del motivo. ¿Vale? Vas haciendo los motivos hasta llegar al final. Has llegado al final, que ya tienes aquí las 3 cadenas. Doble lazada, aquí arribita el punto alto doble. Y sigo 1, 2, 3, giro. Hago el punto bajo y 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que hacer anillas hasta llegar al motivo. 2, 3, 4, 5 aquí. Porque aquí en la vuelta 5 es donde hacíamos aquí en el centro el dibujito de los 3 puntos puff con 5 cadenas. Lo hago y llego al final. Has llegado al final y hace el punto alto doble en la tercera cadena. Y continúas todo el tiempo. Ahora iría la vuelta 1 de nuevo, donde tendría que ubicar entre motivo y motivo. Yo como aquí tengo muy poquitos puntos ya no tengo, ¿eh? Nunca lo vas a ubicar si tienes que hacer medio motivo o incluso te cabe uno aquí, ¿eh? Siempre vas a ir a menos motivo. Entonces yo de 6, después tuve 5, después 4, 3 y 2, como te digo. Ahora te enseño en el original, pero antes voy a terminar de explicarte aquí que ahora irían 2 vueltas en cadenas nada más, en anillita, o sea, esta primera vuelta. 3, giro. Aquí hago el punto bajo. Vamos a hacer toda de anilla. Aquí va en el motivo.
Esto ya para cuando terminas, ¿eh? Cuando ya no vas a seguir creciendo. Ya es que has hecho tu último motivo, que ya lo que te quedan son 2 nada más. Vale, aquí 2, 3, 4, 5. Hasta que encuentre que ya tengo aquí las 3 cadenas. Ya he llegado al final. Aquí hago la tercera cadena, el punto alto doble. Vuelvo a hacer otra. 1, 2 y 3. Vuelvo a hacer otra de anillitas nada más. Punto bajo. Vale. Vamos con la de 5 hasta el final. Terminamos con estas 2 vueltas de 5 anillas y una más que ahora te digo cómo. Todavía me entra otra. Y ya. Aquí en la tercera cadena. Vale. Bueno, pues ya una vez que has hecho estas 2 vueltas al final, cuando ya no tienes que seguir haciendo, ¿vale? Que ya has hecho tus últimos 2 motivos. Y aquí te queda ya la parte del cuello de arribita. Vas a hacer una última vuelta de esta forma. 1, 2 y 3. Giro. Punto bajo. Y ahora haces todo el tiempo, perdón, en vez de 5, 3. Y 3. Para que te quede la terminación con todo, con los mismos espacios, el mismo tamaño de espacio. Y 3. 1, 2 y 3. Y aquí punto bajo. 1, 2 y 3. Punto bajo. Y ya cuando ya no te quedan de 5, haces el punto aquí. Bueno, pues aquí habríamos terminado. Yo ya cortaría la hebra. Vale, voy a coger, la voy a cortar. Aunque esto es la muestra y no me va a servir de nada, pero es que imaginaros hacer esto en el original. Eran muchos puntos. Se iba a hacer eterno la explicación. Por eso prefiero en la muestra. Yo creo que también lo veis mejor. Vale. Bueno, pues ahora retiro la cámara para encenderos en el original. Como veis, hemos tejido esta parte de aquí, que es la de la cintura, redondo. Después hemos separado para la manga el delantero de la espalda y hemos empezado para la manga en recto esas 2 veces que hemos repetido. Y a continuación hemos hecho las disminuciones para acabar aquí en recto. Te voy a enseñar en el original ahora, que cuando he completado esa parte, pues yo aquí, si yo quisiera seguir haciendo este tamaño, volvería a añadir donde tengo el marcador, exactamente en el mismo sitio, y volvería a repetir todo de marcador a marcador, hasta tener la misma altura y hacer lo mismo exactamente. Vale. Bueno, os voy a dar medidas del original. Vale, esta os la di. Me falta la de la manga, que más o menos está aquí. Que de altura, antes de empezar a hacer las disminuciones, tengo hasta aquí. 12 centímetros. Vale, y el alto total, que también te lo quiero dar. Voy a estirarlo bien, la prenda. Luego sabéis que esto con el peso es un poquito más, porque cae una vez puesto. Entonces me dará un pelín más. A ver, ¿dónde tengo aquí? Aquí. 36 centímetros, que como te digo, esto es más, es más. 40 centímetros. 40 centímetros. Más o menos, porque luego puesto igual es un poco más. Pues ya tenéis aquí la prenda con la explicación que os he dado terminada. Que aquí, como veis, la puntada se ve más pequeñita porque el hilo es más pequeñito. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí arribita, donde yo tengo recto, o sea, donde yo termino de hacer mi última disminución, que estas son mis últimas 3 cadenas, ¿vale? Y aquí tengo un punto bajo, pongo un marcador y aquí en el otro lado hago lo mismo y cuento que tenga la misma cantidad de huequecitos de 3 cadenas, que como hicimos esa última vuelta,
¿vale? Pues te quedan con 3 cadenas en vez de con 5. Y yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y en este otro lado tengo también 18. Vamos a poner ahí los marcadores para, bueno, simplemente ahora mismo para saber dónde está la parte de arriba. Y esto es lo que cae al brazo. También deberíamos de poner, luego cuando terminemos de hacer esta vuelta que vamos a hacer primero, otros marcadores. No creo que nos hagan falta. Pero bueno, por si acaso, tenlos preparados para saber hasta dónde vamos a unir esos motivos que vamos a hacer. Porque ahora van unos motivos, tanto aquí como aquí, que van a unir. Que va a hacer que nos cierre esta parte. Y aquí se va a quedar abiertecito para el brazo. Vale, eso lo haré en el color negro. Y yo voy a empezar, por ejemplo, aquí en el centro, de donde sacamos delantero y espalda, justo aquí, haciendo mi primer motivo. Y tengo que tener la misma cantidad de motivos en toda esta zona hasta este marcador, que luego tenga desde este marcador hasta aquí, hasta el otro centro. ¿Vale? Igual aquí, por todos los lados. Y luego tendré que tener los mismos arriba en una parte que la otra, en el delantero que en la espalda. ¿Vale? Eso lo vamos a tener que tener en cuenta y nos debería de cuadrar bien si lo hemos hecho bien. Entonces me pongo del derecho, estoy segura de que estoy del derecho, cojo mi hilo negro y empezamos con la puntada.